Antes de la historia, antes del pecado, antes de que el ser humano supiera lo que era el bien y el mal, hubo una decisión. Dos personas. Un jardín perfecto. Y un error que cambió para siempre el destino de la humanidad. En el principio, antes de que existiera el tiempo, antes de que los cielos se llenaran de estrellas o los océanos se encontraran sus costas, Dios creó la luz y la oscuridad, la tierra y el cielo, y llenó el vacío con su poder creativo. Todo surgió del silencio absoluto, montañas emergieron, ríos comenzaron a fluir, y el mundo se cubrió de bosques y praderas, cada criatura colocada con un propósito, cada elemento dispuesto en armonía perfecta. En medio de este universo recién nacido, Dios hizo un lugar aparte, un santuario para su creación más preciada, un jardín llamado Edén. Sus árboles ofrecían frutos de todo tipo, cada uno más delicioso que el otro. Los ríos relucían como hilos de plata bajo el sol. El aire estaba impregnado de aromas vivos y fragantes, un paraíso donde la vida florecía en perfecta sincronía. Todo existía en equilibrio, y aún no había sufrimiento ni muerte, ni sombra de miedo o dolor. Entonces Dios formó al primer hombre. De la tierra modeló su cuerpo, y con su aliento insufló vida. Adán abrió los ojos y vio la magnificencia del Edén. La perfección del jardín lo rodeaba, pero en medio de tanta abundancia existía un límite, un solo árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal, cuya sombra proclamaba silencio y respeto. Era una advertencia, un recordatorio de que incluso en la plenitud, la libertad debía ejercerse con sabiduría. El hombre caminó entre los árboles, admirando la creación, hablando sin palabras con la tierra y las criaturas, y comprendió la maravilla de existir. Pero a pesar de toda la belleza, un vacío persistía. Nada era suficiente sin un compañero de igual esencia, alguien con quien compartir la vida, las responsabilidades y la alegría. Dios, viendo esto, tomó una costilla de Adán y de ella formó a Eva, la primera mujer. Su llegada transformó el jardín. Con Eva, la vida humana encontró equilibrio y compañía. Juntos, Adán y Eva caminaban por el Edén, explorando sus secretos, aprendiendo a cuidar de sus habitantes, descubriendo la naturaleza de la tierra y la magnificencia de la creación. Todo era armonía, la comida estaba disponible sin esfuerzo, la belleza de cada día era un regalo, y la vida era un flujo continuo de maravilla y agradecimiento. Pero incluso en la perfección se encontraba la semilla de la prueba. Entre las sombras del jardín, en la silente profundidad del árbol prohibido, se movía una astucia antigua. La serpiente. Observaba con ojos llenos de astucia, esperando el momento adecuado para sembrar duda. Su presencia era silenciosa, pero su influencia comenzaba a infiltrarse como un susurro en la mente de Eva, sugiriendo que tal vez la plenitud no era suficiente, que había algo más que podrían alcanzar. Eva miró el fruto del árbol prohibido y sintió la tentación. La promesa de conocimiento más allá de lo permitido se volvió irresistible. Lo tomó y, con él, la inocencia comenzó a quebrarse. Adán, al recibirlo de ella, también sucumbió. En un instante, los ojos de ambos se abrieron a una nueva realidad, la conciencia del bien y del mal, la fragilidad de su existencia y la inevitabilidad de la muerte. El Edén ya no era un refugio seguro. Dios, con justicia y pesar, los expulsó del jardín. La tierra que antes era abundante y fértil se convirtió en un mundo de esfuerzo y desafío. Cada fruto debía ser ganado con trabajo, cada río debía ser cruzado con esfuerzo, cada día traería el conocimiento del dolor y del sufrimiento. La humanidad aprendió la lección más dura, la libertad conlleva responsabilidad, y el conocimiento siempre tiene un precio. Sin embargo, incluso en la expulsión había esperanza. Dios les otorgó vida, descendencia, y la capacidad de construir y aprender, de redimirse y prosperar. Adán y Eva comenzaron a caminar por un mundo más duro, pero también lleno de posibilidades. Su historia se convirtió en el primer capítulo de la humanidad, un relato eterno de creación, elección y consecuencia, un recordatorio de que la vida es tanto un don como una prueba, y que incluso en la pérdida, la esperanza y la oportunidad de crecimiento permanecen.